El proyecto de rendición de cuentas que envió el gobierno al Parlamento plantea la eliminación progresiva del adicional del Fondo de Solidaridad. El Poder Ejecutivo contempló así un planteo del diputado colorado Conrado Rodríguez, que promovió esta medida para reducir el aporte que deben pagar los profesionales activos. Pero la novedad ya tuvo sus repercusiones. Los gremios de la Universidad de la República estiman que si esta medida se aprueba, se perderían entre 3 y 4 millones de dólares por año en el presupuesto de la institución. Fue para lo único que el gobierno se acordó de la UDELAR, manifestó el dirigente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, Héctor Cancela, en una conferencia de prensa ofrecida el viernes, un día después de que el proyecto del Poder Ejecutivo fuera presentado en el Parlamento. Pero la medida también encontró algunos reparos en la propia interna del oficialismo. El senador blanco, Jorge Gandini, adelantó en diálogo con La Diaria que no está dispuesto a votar este artículo que él mismo promovió junto con el diputado colorado Conrado Rodríguez si no se contempla un financiamiento sustitutivo para la Universidad de la República. Tenemos que restituirle esos fondos de algún modo, dijo, por ejemplo, hablando con El País, el diputado blanco Álvaro Viviano, y en igual sentido se expresó también el nacionalista Sebastián Andújar. Vamos a profundizar en esta noticia. Estamos justamente en línea con el diputado colorado del sector vallistas, Conrado Rodríguez, que integra la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto. Diputado Rodríguez, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen día, Romina, como siempre es un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Una primera consulta, ¿por qué propuso la derogación de este adicional del Fondo de Solidaridad? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Por qué estaba dentro de sus preocupaciones? Bueno, porque hace tiempo ya lo planteó, ¿no? Sí, justamente, esto ya tiene una historia, porque particularmente yo lo había presentado en la anterior legislatura, cuando éramos oposición, específicamente en el año 2017 y 2018, en dos rendiciones de cuentas, porque cuando se creó este impuesto, que fue en el año 2001, se creó en una situación muy especial del país, una situación de crisis económica, de recesión económica, donde no había recursos, el Uruguay no tenía recursos para poder darle a la universidad un aumento. Uh-huh. Entonces se ideó este impuesto, obviamente para poder darle recursos a la universidad, pero con la filosofía de que iba a ser un impuesto transitorio. En la medida de que el Uruguay empezó su senda de crecimiento en el año 2003 y prácticamente creció durante más de 17 años, eso lo que incrementó también es el presupuesto de la universidad. El presupuesto de la universidad se incrementó prácticamente por 4 en términos de dólares, en términos de pesos un poco menos. Entonces creemos que realmente ya no tiene sentido que se le siga imponiendo a los profesionales universitarios una carga, que a nuestro juicio es una carga pesada, porque los profesionales, aparte de tener que pagar la caja de profesionales, que es su seguridad social, tienen que pagar el Fondo de Solidaridad y el adicional del Fondo de Solidaridad. Hay que ser muy precisos. El Fondo de Solidaridad financia becas, uh-huh. Eso nosotros no estamos proponiendo su derogación, sí. Estamos sí proponiendo la derogación del adicional. El adicional no financia becas de la universidad. El adicional es un recurso que va para la universidad. Va para la universidad, supuestamente dentro de los ítems que dice la ley, es para infraestructura edilicia y no edilicia de la Universidad de la República. Digo supuestamente porque en varias rendiciones de cuentas nosotros hemos buscado, no se rinde cuentas específicamente sobre en qué se gasta estos recursos, y vuelvo a decir, en la medida de que la universidad incrementó su presupuesto y que la universidad tiene que tener un presupuesto que justamente viene de partidas presupuestales del gobierno nacional o del Estado, y no de afectación de impuestos. Entonces realmente ya no encontramos ningún tipo de sentido que esto siga siendo una carga muy pesada para los profesionales universitarios. Usted dice, es una carga muy pesada. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿Cuánto le significa a los profesionales activos? Bueno, lo que se paga son 8.607 pesos por año. Hay que atender de que en el ejercicio liberal de las distintas profesiones hay veces que se cobra un salario, otras veces que los ingresos son transitorios. Hay gente que gana un mes, uh-huh. 2 meses no gana, y aún así tiene que pagar todos los meses un anticipo por el Fondo de Solidaridad y por el adicional del Fondo de Solidaridad. Entonces, por eso decimos, esta instancia presupuestal es la instancia propicia para ir hacia la derogación de este impuesto.
Lo pagan 60.000 profesionales, se recaudan unos 13 millones de dólares aproximadamente. Se dice que la universidad estaría perdiendo, sí, es cierto en la medida de que dejaría de percibir este impuesto, pero también no es menos cierto que este gobierno le ha dado partidas incrementales muy importantes a la universidad. Creo que se está construyendo un relato que no está ajustado a la realidad, porque la ley de presupuesto lo que fijó fue incrementos año a año de acá al año 2025, y también la propia última rendición de cuentas, que también le dio un incremento a la universidad con respecto a las partidas que se tenían que ejecutar en este año. En total, para no marear con números, tengo todos los números año por año, en total, en términos de dólares, en 4 años son casi 38 millones de dólares. En 5 años, 51 millones de dólares que se le dio de incremento a la Universidad de la República. Por esto decimos, en la medida de que ha habido un incremento a la Universidad de la República, creemos que en una derogación gradual, como propone el Poder Ejecutivo... Sí, ahí está, porque incluso la propuesta de ustedes era esa, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo tomó tal cual estaba planteado en su propuesta, de ir a hacerlo de forma progresiva, ¿no? Un tercio, por ejemplo, se elimina un tercio del adicional del Fondo de Solidaridad, un cuarto el año que viene, ¿no? Exacto. Después otro, y así hasta llegar a después de 2000... Cada 1 de enero se va derogando el 25% del impuesto para llegar al 1 de enero del año 2026 con el impuesto totalmente derogado. Yo creo que la propuesta es de estricta justicia para los profesionales universitarios, que vuelvo a decir, van a seguir pagando el Fondo de Solidaridad, claro, pero ya no tendrán que pagar el adicional. Y aquellos que critican la propuesta porque entienden de que tendrían que haber recursos que sustituyan, es una propuesta, digo, que se puede estudiar, pero la realidad también indica de que la universidad incrementó su presupuesto. Ahí se adelanta el planteo que yo le iba a hacer. O sea, usted cuando lo propuso, no necesariamente, o sea, una cosa era la propuesta, otra cosa es, bueno, después cómo se buscaban esos fondos. Usted cuando lo propuso, cuando lo planteó como tal, ¿qué tenía previsto? ¿Que se iban de alguna forma a compensar esas partidas que perdía la Universidad de la República? Bueno, en esta instancia específica, o sea, este año cuando hicimos la propuesta, conversamos con el Ministerio de Economía en varias oportunidades, y lo que se entendió es que no se debía ir hacia la sustitución de partidas. ¿Por qué? Porque el impuesto ya no era justo. Durante muchos años se fue percibiendo cuando no tendría que haber existido. ¿Por qué? Porque en realidad es el Estado el que financia a la Universidad de la República, y no lo tendrían que hacer los profesionales universitarios. Fíjate que la Constitución dice que la educación terciaria pública es gratuita, y en realidad los profesionales terminan pagando de forma diferida sus propias carreras, pagando el Fondo de Solidaridad y pagando el adicional del Fondo de Solidaridad. Ahí habría una contradicción con el precepto constitucional. Por eso realmente creo que este es el momento propicio, el momento en el cual el Uruguay viene creciendo, donde le han dado partidas incrementales importantes a la universidad. Es el momento propicio para la derogación de este impuesto. Pero vio que las críticas y los cuestionamientos, está bien, surgieron de la propia Universidad de la República. Yo citaba recién a quien dijo, bueno, para lo único que se acordaron de la universidad fue para esto, para la eliminación progresiva del adicional del Fondo de Solidaridad. Pero también del propio oficialismo, ¿no? Hubo varios diputados del Partido Nacional que ya expresaron que si no se contempla cómo cubrir esos recursos que va a perder la Universidad de la República, no están dispuestos a votar el artículo. ¿Cómo vio eso dentro de la propia coalición? Bueno, a ver, con respecto a mis colegas, veremos. Yo creo que lo que ellos no han tenido en cuenta es justamente los incrementos que se dieron en este quinquenio. Pero en todo caso vamos a hablarlo y vamos a discutirlo, porque obviamente ninguna de las propuestas es a tapa cerrada. Esto se discute en el ámbito de la comisión que nosotros integramos. Yo estoy convencido de que hay que ir a la derogación de este adicional, y en ese sentido vamos a trabajar. Con respecto a algunas declaraciones de gente de la universidad, vuelvo a decir, no es así. Yo tengo aquí, 2021 son 105 millones de pesos de incremento, 2022 105 más 224 millones más 100 millones. En el año 2023,
105 más 350 millones de pesos. Año 2024, 105 más 460 millones de pesos. Pero ahora en el último proyecto, o sea, eso estaría ya... Eso está en el presupuesto nacional. Ahí está, en el presupuesto nacional ya estaba destinado ese monto para la Universidad de la República. Exacto. La queja de la universidad es que en esta partida especial, en esta rendición de cuentas, pensando en 2023, no se le sumó nada, ¿verdad? De hecho, los 45 millones de dólares que van para educación contemplan lo que tiene que ver con la ANEP, con el Ministerio, con el Plan Ceibal, pero no a la Universidad de la República, ¿no? Bueno, se da como un mix, justo en el momento en que se plantea esta eliminación del fondo del adicional, del Fondo de Solidaridad, se da también la otra crítica, que es, bueno, que no se contempló a la universidad en ese aspecto, ¿no? Claro, a ver, pero también hay que decir que se contempló en el presupuesto nacional, o sea que es la ley madre de todo gobierno. En la ley madre de este gobierno se contempló recursos incrementales para la universidad. En esta rendición de cuentas específicamente no hay una contemplación específica, no quiere decir que no la haya en la discusión presupuestal que nosotros tengamos. De hecho, el año pasado nosotros dimos un incremento de 100 millones de pesos para programas específicos de la universidad. Allí trabajamos muy bien, lo hicimos con el rector, conjuntamente con el rector de la universidad, Arim, y lo hicimos también con el doctor Villar, el director del Hospital de Clínicas. O sea, en ese sentido nosotros vamos a seguir discutiendo las posibilidades de, si son programas específicos que ameriten recursos, obviamente que la coalición va a buscar esos recursos. Pero también digo, se dice que no se le ha dado nada a la universidad. No es así. La ley de presupuesto es muy clara. Cualquiera de los oyentes puede ir a la ley de presupuesto para ver que las partidas incrementales de las cuales yo hago referencia están contempladas allí. Por lo tanto, hay un relato que se quiere construir que no está ajustado a la realidad. Yo vuelvo a decir, esto a mi juicio es muy importante porque viene en una rendición de cuentas la derogación de un impuesto. En este país, históricamente, solamente se han creado impuestos y cuando se deroga un impuesto se lo sustituye por otro. Creo que hay que manifestar nuestra conformidad y nuestro beneplácito cuando viene la derogación de un impuesto que justamente le intenta quitar presión a muchos profesionales que no llegan a fin de mes, porque muchos pensarán, hay profesionales que ganan bien, sí, pero hay muchos profesionales que no llegan a fin de mes, y esa es la situación que nosotros también queremos preservar. Diputado Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, del sector Ballistas, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volveremos sobre este tema, por lo visto la discusión recién comienza. Sobre este y otros temas, como siempre a las órdenes, Romina. Un abrazo. Saludos a la audiencia. Chau, chau.